Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, una de las épocas más importantes de la vida es la juventud. Y otra de las épocas más importantes de la vida, que normalmente coincide justamente con la juventud, es la de los años de facultad. En este caso, tengo hoy el gusto de recibir a una joven estudiante de Derecho de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Yo he sido profesor en varias universidades de aquí de Monterrey y de los Estados Unidos. Pero debo decir que una de las características que he encontrado en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey es que los estudiantes parecen hormiguitas. Le estaba platicando a uno de los profesores que hay tantas actividades que uno pensaría que se trata de una población de alrededor de 1,000 o 2,000 estudiantes, cuando esto no es así. En realidad, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey tiene alrededor de 280 estudiantes, gente muy comprometida con su actividad académica, pero que además participa en numerosos grupos estudiantiles, y en el caso de nuestra invitada no encontramos la excepción. La entrevistada en esta ocasión es María Díaz Castañeda. María es estudiante del tercer semestre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y también es editora del periódico estudiantil Libre Crónica. María, además de tener una marcada vocación por la justicia y el estudio del derecho, tiene otra vocación que rivaliza con la de ser abogado. Me refiero a la vocación por las letras y la literatura. No es solamente una lectora voraz, sino que además es una escritora importante cuyas poesías y cuentos ya han sido publicados en más de una ocasión. Así es que con estos antecedentes, creo que en un descuido tenemos ante nosotros a una futura premio Nobel. No se imaginaba Camus cuando su profesor lo convenció de que continuara con los estudios universitarios, que continuara con los estudios y que continuara estudiando en la facultad. No se imaginaba Camus que un día iba a recibir el Premio Nobel de Literatura. Así es que es importante tomar conciencia de a quién tenemos enfrente. María, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Te agradezco mucho la oportunidad que me presentas al permitirme entrevistarte. Yo te quería preguntar, hemos hablado de tu interés
por el periodismo y la literatura, pero quizá una de las primeras cosas que me gustaría preguntarte es ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Creo que me han hecho esa pregunta como más veces de las que uno pudiera contar en estos últimos años. Creo que decidí estudiar Derecho, más bien, no creo que haya decidido estudiar Derecho, pero fui seleccionada dentro de muchos otros por un despertar jurídico en los huesos. Me refiero a que siempre tuve esta pasión por la justicia, porque todo el mundo tuviera el corte adecuado del pastel que le toca. Como diría Aristóteles y que hemos aprendido incontables veces en la facultad, que a cada quien le toque lo suyo. Desde muy niña recuerdo haber señalado las injusticias que pasaban en la escuela, en la primaria. Me apasionaba el debate, la discusión, el intercambio de ideas. Y creo que la única profesión, el único oficio que me permitía poder hacer estas cosas era el derecho. Y más allá de como estas estructuras fundamentales, también me formaba muchísimas más habilidades de lo que es la lectura, organización de tiempos o la escritura. También por el hecho que incluía la escritura y las letras, me hizo reflexionar sobre el cambio y el poder que estas tienen. Si pues bien se dice que si la pluma es más pesada que la espada, creo que con el derecho tenemos las dos. Y decidí estudiar eso porque era la perfecta intersección de mis dos pasiones. Sí, es muy interesante que tú, junto con este llamado por la justicia que te lleva a estudiar Derecho, se haya presentado con esta otra vocación, en mi opinión, tan importante como tu vocación jurídica, que es la vocación por las letras. ¿Por qué no decidiste orientarte hacia las letras, hacia la literatura? Fue una pregunta que me hice mucho en mi último semestre de prepa, no le voy a mentir. Y creo que por suerte tuve a un gran ejemplo a seguir, que es mi abuelo. Él también es abogado. Y me pudo orientar un poco porque estuve por meses batallando con el pensamiento de, pero es que quiero escribir, pero quiero hacer justicia, pero quiero estar en tribunales, pero no quiero estar en una oficina. Y él simplemente cuando le conté esta dicotomía me la resolvió preguntándome, a ver, ¿puedes escribir libros estudiando derecho? Y le contesté que sí. Pero ¿puedes hacer justicia solamente escribiendo y no estando en tribunales? Y le dije, no, de hecho no puedo ser abogada si soy escritora, pero sí puedo ser abogada que escribe. Y creo que eso es lo que soy hoy, una abogada en formación que también se está formando como escritora en su propio camino. Creo que tu abuelo no solamente te orientó con inteligencia, sino yo diría también con sabiduría, porque una de las cosas que a mí me recomendó un maestro de prepa y que es uno de los mejores consejos que alguien me ha dado en la vida es que uno debe tener una profesión que le dé para comer, aunque no le dé para vivir, y otra que le dé para vivir, aunque no le dé para comer. Porque es tan importante llenar y cumplimentar las necesidades económicas y materiales como llenar y cumplimentar las necesidades existenciales. Y esto es algo que a mí me parece que en tu caso ha estado muy claro desde el principio. Cuéntame, ¿cuáles son tus primeros pasos hacia el derecho? ¿Cómo te orientas a los estudios jurídicos y cuáles son las decisiones que te ayudan a consolidar esta orientación? Pues
creo que está todavía todo muy intrínsecamente cosido entre lo que es el estudio del derecho y la escritura. Creo que por primera vez, o sea, primero diré algo que a todos nos han dicho en la carrera, que es, en derecho vas a leer y te tiene que gustar. Y si no te gusta, lo vas a aprender a hacer. Eh, para mi suerte no fue algo que tuviera que formar estando estudiando, que me preocupara por eso, porque mi madre me formó el hábito de la lectura desde muy, muy niña. Mis primeros recuerdos son con ella leyéndome cuentos todas las noches y luego yo quería aprender a leer estos cuentos y no tener que esperarme a que ella llegara de trabajar para yo saber que sí, que pasa en el siguiente capítulo. Entonces, creo que aquí es cuando empieza a formarse este interés por el estudio y por el aprender, esta curiosidad literaria, que luego empieza a agarrar forma en, como se dice, una forma un poco, muy pocamente jurídica, pero si lo fuéramos a ver como una escultura, estas son como los primeros martillazos que van haciendo del bloque de mármol a lo que fue el David. Cuando siempre me gustó mucho investigar y empezar a saber más, siempre fui muy, muy curiosa. Y cuando se trataba del arte del debate, me di cuenta que no solamente tenía que ver los argumentos de mi lado, pero los argumentos de mi contrincante. Y ese estilo de pensamiento fue algo que me llamó mucho la atención. O sea, el debate es en esencia un juego de ajedrez verbal entre dos personas, ¿no? Y qué mejor manera de jugarlo que en un tribunal, ante un juez, entre alguien que diga si ganó la parte actora o la parte defensora. Y bueno, entra el derecho en mi vida cuando pues empiezo a agarrar un poco más conciencia de niña y entiendo que mi abuelo es abogado. Y cuando a él le tocaba cuidarme, o sea, no que me pasaran alrededor, pero cuando pasaba tiempo con él y me gustaba colorear o cuando quería escribir algo, él me daba sus copias o sea, sus copias inservibles del juzgado. Creo que a muchos nos ha tocado tener que sacar 5 o 6 copias de la INE cuando vamos a presentar escritos y pues ese fue el caso de mi abuelo. Entonces en esas copias hubo las demandas que tenían errores o en su caso exámenes que le llegaba a hacer a sus alumnos, o sea, exámenes ya descartados y ensayos de plano que eran incorregibles, me los daba y yo los pintaba. Llegó un punto donde les di la vuelta y los empecé a leer. Y oye, ¿qué es permuta? ¿Qué es comodato? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es una cláusula? ¿Qué es? ¿Por qué están estos datos aquí? Entonces le empecé a preguntar y esa curiosidad ahí es cuando se empezó a hilar con el derecho. Y en la investigación y ese juego mental se concretaron al momento de estar estudiando, de estar aprendiendo derecho. O sea, no me gusta quedarme solamente con que un profesor me diga, ay, es que Rogina Villegas dijo esto, y yo, sí, pero ¿qué más dice Gutiérrez y González? Hasta cierta manera puedo decir, sí, soy bastante ñoña, trato de que no se note tanto en la clase con mis compañeros para no dar una impresión incorrecta, pero procuro a veces y muchas veces quedarme un poco unos minutos después de clase platicando con mis docentes por si tengo dudas, por si quiero indagar un poquito más en el tema, por si, oiga, maestro, de hecho me quedó algo en claro sobre este tema, ¿qué es esto? Ok, es la parte académica, ¿qué dice la parte práctica? ¿Cómo realmente se hace? Entonces, el estudio del derecho no solamente es algo que se queda en las aulas y en el momento de tu profe, es algo que tienes que empezar a coser con tus intereses, con tus pasiones, para que al momento de que lo estés haciendo no te pese. Empecé o sea, este periódico, bueno, pues empezó por muchas razones y creo que una de las principales es el hecho que si siempre me gustó escribir y siempre me gustó investigar, ¿por qué no lo oriento a mi carrera como una manera de apoyarme académicamente? Algunos de los escritos iniciales, más preliminares, que de hecho ni siquiera llegaron al primer ejemplar, que eran míos, eran sobre temas que estaba viendo actualmente en la facultad y quería investigar un poco más, a ver qué dice la corte, qué dicen los tribunales, cuál es la tesis, qué sentencia. Entonces empecé a combinar todas estas habilidades para cruzar el derecho aún más con esta pasión y creo que esta es de la única manera en la que una persona realmente puede decir que está estudiando derecho. Es cuando la mezcla con el amor o
con las cosas que lo hacen vivir, como decía usted, doctor. Cosas así, que son lo que pues, nos hacen a nosotros abogados tan estudiosos y tan constantes en educarnos todos los días. Y junto a eso, el amor por las letras, porque eventualmente no creo que una cosa se pueda separar de la otra. Y muchas personas que tienen intereses por la literatura y por el desarrollo de la obra escrita, como es el caso tuyo, le han preguntado a grandes escritores que si les recomiendan estudiar literatura, la carrera de letras, y curiosamente en la mayoría de los casos la respuesta ha sido que no. Les recomiendan que estudien derecho, medicina, cocina, lo que ellos quieran, pero que traten de conocer otros campos, que los lleven a conocer la profundidad del ser humano, porque al final la literatura es sobre eso, sobre el ser humano. Y este afán tuyo por la literatura te ha llevado a incursionar en dos géneros en particular, y me refiero por el momento. Te ha llevado a incursionar en dos géneros porque en realidad no sabemos hacia dónde te va a llevar la vida. Te ha llevado a incursionar en la poesía y en el cuento. Háblame un poco de tus intereses por la poesía, qué tipo de poesía escribes, en dónde las has publicado y qué tipo de cuentos escribes y qué es, dónde se han publicado tus cuentos. Muy bien. Bastante compleja la pregunta, pero empecé a escribir como un medio de terapia. Creo que solamente cuando no podía dejar algo ir o cuando realmente algo me pesaba, lo escribía o escribía como una carta que al final no reconocía que era la manera en la que yo hablaba. O sea, la verdad, es muy diferente mi prosa a la manera en la que me comunico oralmente o típicamente en el día a día. Empecé a escribir poemas, creo que cuando tenía como 15 años apenas, y es porque a veces empezaba a escribir una cosa que terminaba con una rima apenas asonante y luego la siguiente línea solo como naturalmente se me venía. O sea, no sabría decirle de dónde viene, pero solo sé que mientras estoy escribiendo siento como si palabras y palabras solamente salieran de mí y en ese entonces brotaban un esquema de rima, pero luego aprendí que la poesía no necesariamente tiene que hacer eso. Entonces procuro salir un poco del o sea, alejarme un poco de como los sistemas barrocos o extremadamente perfeccionistas. Prefiero enfocarme como en una rima más, no quiero decir postmoderna, pero sí, no es tan profunda mi poesía, la verdad. Pero no me identifico con muchos de los autores clásicos. Sé que no escribo como Sor Juana, para nada, pero sí me gusta mucho cómo escribe Rosario Castellanos, cómo escribe Borges, cómo escribe Paz, y muchos. Ahorita estoy leyendo a Eduardo Elizalde, muy buen escritor, se los recomiendo bastante. Pero creo que Elizalde es quien se parece más a mí, me gusta muy narcisísticamente porque escribe similar a mí, pero trato de hacerlo lo más honesto posible, lo más crudo. Claro que una que otra figura literaria la acompaña, pero nada acá extremadamente difícil de descifrar. Son bastante crudos, o sea, son personales, sinceramente. No creo en eso de que la poesía tiene que ser para la audiencia. Sinceramente, yo escribo para mí y si me publican y lo lees y te gusta, perfecto. Si no, ok, el gusto se divide en géneros. Siempre fui muy aficionada, o sea, no he tenido como clases de poesía o de rima o de escritura para ese medio. Me he tratado de como autoinstruir en lo mejor de mis capacidades y de la capacidad de
biblioteca de la Facultad Libre de Derecho, que proporciona de hecho libros acerca del tema. Pero más allá de eso, lo más cercano que logré tener a un curso de escritura, y de hecho donde está publicado uno de mis poemas, ha sido Colectivo Verbo, que son un grupo de jóvenes que en conjunto con Municipio de San Pedro hicieron un taller de poesía. Entonces, no necesariamente te enseñan a escribir poesía, pero sí como a desarrollar tu propia voz. Y creo que eso ha sido como lo más importante, que me han logrado ejercitar y estructurar mi propia manera de escribir y mi propio camino para no ser uno más entre todas las páginas que se encuentran, ¿no? Unos que otros de mis cuentos se han publicado en internet, han sido autopublicados. En otras cuestiones, también han llegado a estar en periódicos en línea, que de hecho se llama Augurios y Pesares, lo tiene un amigo, un muy buen estimado compañero. Siguen abiertos al público por si gustan buscarlos, y han sido, creo que, una manera para que me pueda autoexpresar de la manera más sencilla, pero a la vez complicada, pero a la vez completa. Es este camino infinito de palabras que creo que recorro yo con el sentimiento que me esté pasando ese día, en los siguientes meses, que esté trabajando el poema o no. Pero creo que es como este río o camino que te llevas solo y tú vas agarrando las rimas y los estilos que te gustan, y entre más personal lo hagas, entre más tú lo hagas, creo que más original te vuelves y más cómodo te vuelves, y me volví en como que mi propia piel de escritora. Bueno, al final creo que la escritora se nota con este constante uso de las metáforas sobre el río de la vida y mi propia piel, pero eventualmente a mí me parece muy importante esto que tú dices, este esfuerzo por ir encontrando tu propia voz, que me imagino que en cierto modo es como el proceso de ir madurando como persona, sean los que sean los oficios que desarrolles. En este caso se van combinando la literatura con el derecho, pero en el proceso de ir encontrando tu propia voz, tú también has incursionado en el cuento. Platícame un poco sobre esta exploración tuya en el mundo del cuento. Mini novelas, en cierta manera. En cierta manera sí han llegado a ser mini novelas. La cantidad de hojas que tengo guardadas en mi computadora es inmensa. Empezaron, creo, por un hambre de querer saber qué más sigue en un libro que todavía no salía. Entonces dije, ¿y si en vez de esperarme a que alguien más lo escribo yo? Entonces empecé como a hacer este recuento de obras hechas por mí que nunca van a ver la luz del día. Sinceramente son malísimas, y eso ya no es ni siquiera como una opinión insegura o personal, es simplemente un hecho, que las primeras cosas que vas a hacer no realmente van a ser las mejores. Pero empecé a indagarme como en ya tomar un mundo que ya estaba creado, es como si fuera una serie o una película, y tratar de darle una continuidad, o de que vamos a ver, o de, ¿sabes qué? No me gustó el arco de este personaje, lo quiero reescribir, lo quiero hacer mío. Entonces, eso empecé a hacer. Y luego poco a poco empezaron a ver como que estos personajes y personalidades que veía que mis personajes iban adaptando, que pues, bueno, realmente no son mis personajes, eran un personaje de otro escritor que yo estaba haciendo míos, pero que empezaban a agarrar como características de personalidad similares, y dije, esto se ve bastante parecido, ¿por qué no le doy una historia? Entonces traté de darle una historia a la luna y el sol, y creo que ese fue mi primer cuento. Y fue terrible. Jamás había estado tan avergonzada de algo. Lo menciono porque hace poco mi vieja computadora falleció. Entonces tuve que recuperar varios archivos. Entre ellos me topé con este cuento, el de la luna y el sol y la verdad, así se tituló.
pero lo había escrito para, ¿cómo se dice? Como una expareja, como un regalito de aniversario, que claro que me lo felicitaron mucho de que, ay, está bien bonito, está muy padre, me encantó, pero ahí empecé, o sea, empecé a dar ya, a dejar ya que la gente empezara a ver como mi propia literatura y así, cosas bastante personales. Alguien muy cercano a mí, que era pues en ese entonces mi pareja, que pues evidentemente ya no. Y pues luego le empezaba a pedir a amigos que también escribían a ver si me los podían revisar o de que, oye, yo sé que tú también batallas con esto, ¿crees que lo hice bien? ¿O crees que esta escena está bien escrita? Como que poco a poco nos fuimos tallereando. Entonces, ya cuando empecé a hacer esos lazos de amistades con los mismos hábitos que yo, creo que empecé a crecer más como escritora porque me decían, oye, esta escena no está funcionando bien o de que no estoy entendiendo la estructura de este párrafo y creo que no está aportando nada al cuento, quítalo. O de, oye, ¿realmente crees que tu personaje va a hacer esto? Llevas toda la novela diciendo que va a hacer otra cosa y yo, tienes razón. Entonces, como dice, sí, doctor, es un ejercicio constante para poder hacer de ti encontrar tu voz y luego la constancia para solidificarla y luego creo que lo más importante y lo más difícil es encontrar la confianza para enseñárselo a alguien más y que estos cuentos salgan de tus propias páginas y muden, migren a los ojos de alguien más. Ya finalmente creo que me metí a un concurso de un cuento y este ha sido como que uno de los momentos más importantes para mí, creo que como escritora, porque fue la primera vez que terminé una obra en serio. O sea, nos requerían mínimo 150 páginas y lo logré, pero no gané. Y eso en ese entonces creo que me afectó muchísimo. Dije, ¿para qué me dedico a las letras? ¿Para qué sigo escribiendo si no soy buena? Pero dije, mira, no estoy ganando ni perdiendo dinero haciendo esto. No estoy perdiendo el tiempo porque es algo que me gusta. Es, es algo hermoso, es un arte. Cuando el ser humano creo que decide crear o quiere hacerse ver, crea, hace arte. Lo podemos ver en las cuevas de Francia, lo de los primeros pobladores, con sus dibujos en las cuevas. Cuando el hombre quiere hacerse saber que estuvo por aquí, crea. Y eso hice yo. Hice una parte de mí, la creé, la hice arte para hacerme saber que mis sentimientos no solamente eran algo que estaban dentro de mí o que mis historias solo estaban dentro de mí, sino de, hey, aquí están, de aquí existimos. Y es un muy triste compendio de 150 páginas titulado Las cuatro veces cuando en mis brazos te tuve. Y fueron un reto, me quise retar escribiendo este cuento en segunda persona impersonal, sin género, o sea, haciendo que los dos personajes principales no se supiera a lo largo de la historia que es una historia de amor y de desamor. Nunca se supiera si son hombre o mujer. ¿Por qué? Porque quise saber si podía. Apenas estaba popularizando el lenguaje inclusivo y decían que no se podía porque el español tiene artículos femenino y masculino y todo lo tiene y es cierto, todo tiene artículos. Entonces me quise hacer un reto y lo logré. Son 150 páginas donde el lector le puede dedicar el género y el nombre y la cara que quiera al personaje. No importa cuál sea o su gusto, su preferencia, o es simplemente enamórate y desenamórate de tu imaginación. Y ese fue un momento donde creo que crecí mucho como escritora, que tomó bastantes años de ejercicio y constancia poder llegar a hacerlo. Y aunque haya quedado en el pasado, yo creo que crecí aún mucho más. El derecho, en cierta manera o en más de una manera, está muy cerca del arte. El derecho tiene esta dimensión científica, pero en su forma de ejercerse y de plantearse también tiene una dimensión artística, casi artesanal, me parece. Y estos retos
coinciden entre los amantes de la literatura y los amantes del derecho. Coinciden en dos cosas. En primer lugar, porque los autores son siempre los más severos críticos de su propia obra. En opinión de los autores, nada de lo que hacen vale la pena. Yo creo que eso mismo lo pensó Cervantes, pero Sí. también Borges eventualmente. Pero realmente la aprobación de los lectores es al final del día lo más importante. Y por otro lado está estos retos que se autoimpone el escritor y el abogado, que en cierta manera también es un escritor, porque el abogado en muchas ocasiones se expresa por escrito. Y en cuestión de los retos, pensaba ahorita que tú hablabas de este reto que te impusiste de hacer un cuento en el que el lector no pudiera con claridad identificar el sexo de los participantes. Es un desafío literario. Pensaba yo en Renato Ledoc, que le dijeron que con la palabra tiempo era imposible hacer un verso y él dijo no. Y escribió el famoso poema Sabia virtud de conocer el tiempo, y rimó y hizo el poema. Pero en el proceso de ir encontrando tu propia voz, parece que ese devenir, ese río al que tú hacías referencia, te ha llevado a otro género literario, el género del periodismo. Cuéntame un poco sobre esto. Pues más allá de, creo que como un género aparte, desde un acercamiento teórico, sí. La novela y el periodismo son enteramente diferentes, son diferentes maneras de, ¿cómo se dice?, llegar a contar una historia. Pero al final del día, eso hacen, cuentan una historia. Suena muy típico, pero la verdad, estaba en preparatoria y tuve una muy buena maestra. La verdad, me recomendó un libro después de que yo le entregué un ensayo sobre la ética de los medios de comunicación. Era para una clase de ética, ¿no? Y me recomendó Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y él también, de hecho, como creo que sabe, y bastantes de ustedes también, él también estudió Derecho y ha sido uno de las figuras de la literatura hispanoamericana más importantes del siglo XX. Si es que no la. Lo leí y me enamoré instantáneamente. Son que menos de 100 páginas de un libro, casi un cuento, que la verdad te atrapan como lector de una manera casi instantánea y solamente hacen que te las devores. Y empecé a leer, me empecé a acercar un poco más al periodismo así, quería buscar historias. Me acuerdo que esto es desde hace años, pero yo, para efectos de contexto para el público, yo nací en el año 2000. Para los tiempos de la estafa maestra, yo tenía 12 años. No sabía qué era eso. Cuando leí el reportaje que hizo Animal Político, yo apenas tenía 17. Pero como no hay manera en la que les explique, me devoré ese artículo inmediatamente. O sea, creo que solamente lo dejé de leer porque me dolían los ojos y estuve horas investigando. Quería saber cuáles eran todas las posturas, qué tenía que ver una empresa brasileña, por qué estaba Pemex involucrado. Todo, lo quería saber todo. Y este tipo de narrativa me empezó a gustar y se volvió como una obsesión. Empecé como dejé a un lado la poesía y los cuentos a este punto. Empecé a consumir periodismo. Le rogaba a mi mamá que me comprara una suscripción al Norte, ya Milenio.
empecé a devorarme los libros de proceso que tenía mi abuelo en su biblioteca. Y en más de una vez se los regresé casi destruidos, porque yo sí soy de las que subrayan y pegan y todo y abren, entonces, y mi abuelo es casi todo lo contrario, él los trata con mucho cariño y afecto yo no. Pero él sabía que me gustaba mucho porque lo seguía consumiendo y lo seguía leyendo y llegaba cada vez que lo veía de, oye, ya dame otro, ya me lo acabé. De hecho, ahí sigo teniendo un compendio como de este vuelo de, se llama Salinas en Proceso y han sido todos los artículos sobre Carlos Salinas de Gortari y sinceramente se me hacen fascinantes. Este tipo de escritura, como lo es el periodismo, es muy diferente a lo que es la poesía y el cuento, pero a la vez es muy parecida porque a mí me gusta escribir con mi voz y si mi voz es poética, yo voy a reportar mis investigaciones jurídicas de una manera bella. Quiero hacerlas que atrapen al lector. Algo que de hecho les enseño a mis columnistas que están dentro del equipo de La Crónica es que tienes que leer periodismo para poder escribir periodismo. ¿Por qué? Porque escribimos lo que leemos. Y sinceramente como abogados tenemos un estilo de escritura muy diferente. Yo le digo que es el lawyer brain, ¿no? Que es esto que lo vemos, el lawyer brain, el cerebro de abogado, de litigante. ¿Qué es esto de no usar constantemente comas y puntos y comas y no acabar una oración? Entonces, si hacemos una sentencia y realmente son 2 párrafos o una demanda y escribes hechos y hechos y hechos y hechos, pero nunca lo terminas y no son de una manera bella. Soy la enemiga declarada número 1 de cómo escribe el licenciado García Maínez y me voy a morir en esa tumba. Ese señor no me gusta cómo escribe. Creo que solamente habla y habla y habla y habla, pero no llega a ningún punto, igual que Regina Villegas. Y como abogados a veces perdemos como este sentido de la belleza de la escritura, de no tienes que escribir una demanda solamente que sea, o sea, solamente cuadrada. La puedes hacer. Bueno, realmente para un amante de la literatura, nada hay quizá más tortuoso que leer una sentencia o un escrito judicial. Aunque las historias pueden ser muy interesantes, debo decirte. Es muy divertido compararlos. O sea, a veces me gusta como intercalarlos para no llenarme el cerebro de una sola cosa, pero pues disfruto leer los encargos de mis materias, meramente por academia. Pero sí creo que nosotros como abogados podríamos escribir mejor, un poquito más bello. Y más allá creo que nuestro tipo de escritura no debería estar casado exclusivamente con nuestro oficio. Soy abogada por trabajo, pero soy escritora por oficio. Y me considero periodista jurídica por amor, que es como estos 2 puntos llegan y se unen, ¿sabe? Entonces, yo no creo que sean unas cosas totalmente diferentes a la otra, no son heteromónicas, yo creo que son más parecidas de lo que la gente se da cuenta. Bueno, tú hablas de cómo todos estos aspectos de tu vida, las corrientes literarias de las que has ido abrevando, tu acercamiento al mundo del derecho, tu afán y tu amor por la búsqueda de la justicia, tu acercamiento a la lectura de la literatura periodística, sí, efectivamente, me parece que te llevan a un punto y en tu caso parecen coincidir en un proyecto que se llama Libre Crónica. Cuéntame un poco de este proyecto, comenzando con el nombre que puede prestarse a interpretaciones muy sugerentes todas. Le voy a ser sincera. Yo tenía un nombre planeado y me dijeron que no les gustó. Entonces lo cambiamos a Libre Crónica. ¿Cuál era el nombre que tenías originalmente? Se iba a llamar El Tintero.
pero no pegó. Entonces terminó por ser Libre Crónica, porque todo el concepto de este periódico nació porque me estaba tomando un café con un amigo y le dije que, oye, me gustaría de que empezara a escribir otra vez. Le dije, me gustaría agarrar como y empezar a hacer ensayos. No me quiero divorciar de la poesía ni del cuento, solamente me quiero tomar un tiempo, me quiero separar. Y me dijo, Casi ay, como si fuera la relación con un novio, ¿no? Una cosa justamente. así, vamos a encontrar un espacio, a darnos un espacio para ver si somos el uno para el El otro, uno para ¿no? el otro. Muy tóxico de mi parte, sí, pero se lo comenté a un amigo y él también compartía el sentimiento. Me dijo, a mí también me gustaría empezar a escribir ensayos. Y nos estábamos tomando un café. Y de hecho esto del café es por eso que en las versiones, en los volúmenes de la crónica, se pueden ver manchas de café en las páginas. Es porque esta idea nació tomándome un café con un amigo. Quiero que el trabajo que esté publicado ahí sea digerible, lo puedas comentar con tus amigos, lo puedas leer mientras te estás tomando el café en la mañana, como uno leería un periódico normal. Y pues le platiqué la idea a unos compañeros de que, oigan, me gustaría empezar a hacer esto, que eran los de la sociedad de alumnos, pero yo era nueva el semestre pasado, empecé a estudiar Derecho en la Autónoma de Nuevo León y me cambié a la Libre el semestre pasado, en enero del 2023. Ahí me hice amiga rápidamente de las compañeras que estaban para la mesa de sociedad estudiantil y me orientaron diciendo de que, oye, es muy buena idea, nos encantaría apoyarte con este proyecto y eso hicieron. Creo que fueron unas de las primeras fans que tuvo la Libre Crónica y me ayudaron a venderle la idea al director de vida académica acá y al director de la Libre, porque pues evidentemente estábamos usando el nombre de la Libre. Y me compartieron que ya había habido intentos de un periódico estudiantil, pero que duraban muy pocas ediciones y yo les prometí que ese no iba a ser el caso con nosotras, que este proyecto sí era algo que quería hacer para que se quedara. Entonces, literalmente me dijo, pues lanza la convocatoria y si nadie se inscribe, pues ahí se te quedó el proyecto. Y yo, ok. Entonces estaba muy nerviosa porque sinceramente no tenía tantos amigos como para reunir, por decir, un quórum, pero a los que les platicaba el proyecto les tuve que decir, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, apóyame en esto y te juro que te lo voy a recompensar, es muy buena idea, te lo juro, te va a ayudar mucho. Y me dijeron de que, ándale pues, sí. O sea, me lo dijeron creo que así como no creo que para callarme, pero para apoyarme en una idea bastante descabellada que fue esto. Y ya cuando le dije que, oye, reunimos el mínimo de estudiantes para tener una sociedad estudiantil, pues me dijeron, vas, pon fecha de entrega y ahí es cuando lo empiezas a coordinar. Yo ya había escrito y aprendido sobre cómo funciona un periódico, pero era muy básico, o sea, no tenía creo que ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Creo que sí se sintió mucho los maestros cuando la primera vez que quisieron hacerla libre, de vamos a hacer esto a como vayamos. Pero así me sentí casi mucho el primer semestre que la creamos. Fue nada más una edición y a mi sorpresa muchísimas personas la leyeron. Se me acercaban compañeros de la Libre que yo ni conocía, ya sabían quiénes éramos, me felicitaban o por mis piezas o por el esfuerzo, el reportaje que habían hecho mis compañeros por la sección de arte y muchas más personas me empezaron a decir que se querían meter. Entonces, el semestre de ahorita, de agosto 2023, me dijeron, lanza otra convocatoria. Empezamos con un equipo de 7 personas contándome a mí y ya somos 18. Ya somos 18 personas que creemos en la visión de tener un lugar en donde poner nuestros puntos de vista, en donde creemos que las cosas que aprendemos en el aula se tienen que reconvencionar en otro lugar, que
¿sabes qué? Presenté esto en la clase, no lo pude externar totalmente, lo quiero escribir contigo, va, ven y preséntalo. Empezamos a abrir, creo que no quiero llegar a sobarme la espalda así tanto, ¿verdad? Pero creo que logramos plantear un ágora digital para los estudiantes de la libre derecho. Un lugar más donde podamos poner nuestras ideas, nuestra creatividad, porque en esencia también el abogado es creativo, no nada más es cuadrado, investigador y estudioso, no, como dice doctor, el abogado también es artista, y estas páginas creo que son el espejo donde más brilla ese lado de los abogados que se están formando aquí en la facultad. Y especialmente me parece que en este momento de la historia, el estudiante de Derecho que empieza en el primer semestre y termina el día que se muere, porque realmente la cosa es tan dinámica y tan cambiante que no puedes parar de estudiar, tienes que estar actualizándote constantemente, y este proceso de actualización invita justamente a ser flexible y a diversificarte en áreas no solamente que no conocías, sino en áreas que eventualmente no existían cuando uno comenzó a estudiar. Es un fenómeno claro para las gentes de mi generación. Cuando yo era estudiante, tener una máquina eléctrica era un lujo. Por supuesto, las computadoras eran carísimas, que nada más las grandes corporaciones como Alfa o la NASA podían tenerla. Y yo creo que una cosa muy parecida también le va a pasar a la gente de tu generación, porque el conocimiento y la tecnología va avanzando a ritmos exponenciales, logarítmicos incluso, diría yo, y eventualmente ustedes tendrán que prepararse en áreas del conocimiento que en este momento todavía no se sabe que van a existir, y van a tener que responder a problemas profesionales que hoy la gente ni siquiera nos imaginamos. ¿Cómo crees que esta orientación tuya hacia el periodismo y esta convocatoria tan importante que has tenido ante los compañeros responde a estos retos? Pues siempre el escritor va a tener el miedo a la página en blanco, doctor. Entonces, creo que una de las preguntas en las que más nos tememos los participantes de la crónica es, pues, ¿de qué voy a escribir? Y aquí es, creo que, un momento en donde les digo mucho, vayan a biblioteca o visiten bibliotecas digitales, porque mínimo ahí vas a encontrar una lista de temas. Ve de qué están hablando los abogados de ahorita y imagínate a dónde lo puedes aterrizar. Nada más por mencionar una pequeña anécdota, tuve la oportunidad de entrevistar yo para la crónica a un ex jefe que tuve para un despacho fiscal. Y había estado aprendiendo sobre lo que eran estos activos intangibles de las empresas corporativas, y que cuando se hace una fusión son cosas que son susceptibles a la venta. Y dije, ¿y estas cómo se podrían fiscalizar? ¿Qué realmente podría llegar a ser un know-how? ¿Cuál es el alcance de esto? Aquí es cuando la creatividad del abogado, el hambre del periodista y esa aplicación del conocimiento del estudiante es cuando empiezan a juntarse y a crear esta avalancha para lidiar con la modernidad de esta velocidad logarítmica de la modernidad, que es empezar a imaginar hasta las últimas fronteras del derecho. Y si quiero hablar de eso, ¿cómo lo voy a plantear? Tuvimos en la versión pasada una pieza, un ensayo sobre cómo ahora ya existen versiones para destituir a poderes ejecutivos desde cortes, no precisamente haciendo un golpe de Estado violento, cómo lo podemos hacer pasivo, legislativo y judicial. Ahora,
Creo que es muy importante para los estudiantes nunca perder el hábito de la lectura. No tiene que ser algo como leer 10 páginas diarias de un libro. No, la facultad nos proporciona miles de recursos. Sinceramente creo que uno de los mejores ha sido, para mi gusto, el Vilex, que es una aplicación donde te enseña de que muchos títulos y actualizaciones de derecho y cosas relacionadas con la materia. Entonces digo, ¿y si en vez de dedicarle los 10 minutos en los que me tomo mi café en la mañana antes de salir de mi casa, en vez de estar leyendo Twitter o estar en redes sociales, ¿por qué no leo 5 minutos de actualizaciones jurídicas? Hombre, tengo una cuenta de redes sociales exclusivamente para este tipo de temas. Porque si a veces nada más quiero disfrutar de mi muro de una manera normal, o sea, con memes y chistes y pues cosas muy jóvenes, ¿no? Y videos y todo, con cosas de mis amigos. También tengo una dedicado para el derecho, porque ¿por qué no? También deberíamos estar expuestos a ese tipo de conocimientos de la misma manera y al mismo ritmo del que estamos expuestos a videos y al flujo de información normal. Así que me tomo esos 10 minutos para leerlo y usar esta cuenta. Oye, me puedo enterar bastante de pues, unos temas que yo no creí que podrían ser posibles. ¿Sí sabía usted que podría llegar a ser una realidad el sanar acciones pagaderas con activos intangibles, o sea, con criptomonedas? Eso ya es una posibilidad en el derecho. Ya lo podría llegar a ser. Pero eso es un tema para otro lado. Solo es como para magnificar hasta dónde está llegando el derecho y la tecnología ahorita y cómo podemos ponernos a su alcance. Y sobre eso hay que estar constantemente explorando, y me parece que la primera línea de exploración está justamente en la labor periodística, que por su propia naturaleza tiene una función divulgadora del conocimiento, una función de primera línea de acercamiento a los problemas que se están presentando prácticamente, yo diría, en cualquier área, con la particularidad de que el periodismo normalmente no es un periodismo para especialistas, es un periodista, es un periodismo para los lectores que buscan ampliar su cultura. Cuéntame un poco del perfil de la gente que está escribiendo en Libre Crónica y cuáles son las líneas temáticas que ustedes se han planteado. Qué buena pregunta, doctor. Porque sí somos perfiles bastante diferentes, tenemos maneras muy distintas de trabajar. Yo soy, por ejemplo, muy ansiosa como exploradora en la selva de la información. O sea, sinceramente me imagino como si estuviera en esta jungla y estoy yo un machete y una gorra y una bolsa de cuero investigando el Amazonas del periodismo jurídico, ¿no? Pero también tenemos personas muy creativas que les gusta ver el mundo de otra perspectiva o que de hecho tienen la capacidad de poder escribir sobre dos perspectivas al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que pueden llegar a ver un lado de la historia, pero también pueden llegar a ver el otro y redactar su pieza de una manera en la que te hacen comprender los dos puntos y tú mismo desarrollar ese debate interno, internalizar su tema del cual están escribiendo. Tenemos músicos, tenemos políticos, tenemos hasta chavos que tienen perfiles de maestros, tenemos litigantes, asesores, corporativistas, civilistas, fiscalistas. Tenemos un perfil extremadamente amplio, o sea, el periodismo jurídico no está casado solamente con un tipo de cerebro. Creo uno que todos los abogados lo podemos sacar, porque si inherentemente tenemos esa pasión por el debate y por tener la razón, y ya sabemos escribir y leer y recopilar información, lo único que le falta al abogado para volverse artista es poner el dedo en el renglón.
empezar a escribir. Y ese creo que es lo único que tenemos todos en común. Realmente somos tan diferentes, pero iguales en el sentido que tuvimos el valor como abogados de contradecir teorías antiguas. De hecho, tengo una compañera muy estimada que está haciendo una pieza comentando por qué los animales no son bienes. Y eso es uno de los ejemplos que usan casi todos los profesores de Derecho en la primera lección de Derecho Civil. El que si los animales son bienes o no, es una pregunta muy buena. Y ya quiero ver cómo lo aborda. Tenemos otro que quiere escribir un cuento en forma de demanda, en forma de contrato. O sea, somos estudiantes no por obligación, por naturaleza, pero somos artistas por amor. Y los artistas tan diferentes que somos en nuestro carácter, en nuestra expresión, y que venimos en todas formas, tamaños y sabores, creo que lo único que tenemos en común es eso, al que ponemos el dedo en el renglón y decidimos externar estas ideas que tenemos adentro o que nos guardamos en clase y las ponemos en una página. Se llama Libre Crónica. Hay varias características que yo noto en Libre Crónica, no solamente la diversidad de temas, inclusive desde el punto de vista sustantivo y narrativo, desde la entrevista que tú manejas muy bien, hasta el resumen de casos litigiosos, crítica política en un momento, yo diría, pero también un poco inevitablemente, no sé si ese haya sido el propósito, se cuela la vida del escritor en lo que va poniendo. Particularmente me llamó la atención el comentario de una estudiante de Oaxaca, Marta creo que se llama, que cuando era niña, como en tu caso se trataba de una vocación temprana, que le preguntaron, ¿y por qué quieres ser abogada? Y dijo, porque quiero transformar al mundo. Esto realmente me parece impactante. Normalmente los jóvenes quieren transformar al mundo. ¿Eso es lo que ustedes pretenden con este esfuerzo? No es que quiera que busque transformar el mundo. Creo que viene inherentemente a un cambio. Creo que viene en efecto dominó a cualquier idea o sueño o cosa que pongas en práctica. Yo no empecé la crónica buscando transformar toda mi vida como lo ha sido ahorita. Yo solamente quería un espacio en donde escribir. Creo que la transformación vino después de eso. No estamos cambiando nada de la Libre, solamente estamos dándole un espacio a que esas transformaciones empiecen ellas solas. Creo que este cambio viene desde adentro, desde el lector. O sea, esto no hubiera sido posible, obviamente, sin mi idea. Creo que fue la decisión de mis compañeros en apoyarla y en tener un espacio diferente en una sociedad estudiantil diferente a las otras, porque realmente nuestro fin no es hacer eventos o no es tener una convivencia presencial, no, es simplemente tener un espacio donde escribir. Siempre admiré mucho a la difunta Ruth Bader Ginsburg, la verdad, y algo de su historia que siempre me inspiró fue que la enseñanza y el periodismo nunca lo dejó. Ella estuvo en algo que se llama el Law Review de Harvard y de Columbia, que son igualmente espacios de, ¿cómo se dice?, de diálogo y reflexión para los estudiantes, donde hacen una investigación jurídica y la exponen en un libro. Y yo dije, chis, creo que eso lo he visto en mi facultad. Y en efecto, tenemos hileras de law reviews de todas partes del mundo, de todas partes de universidades de derecho importantísimas. Y dije,
pues ¿sabes qué? Creo que eso sí es lo único que voy a cambiar. Voy a darle eso a la libre. Voy a darle un espacio en donde podamos tener un espacio de crítica, un lugar de, ¿cómo se dice?, de reflexión, de argumentación, de debate, que no solamente se vaya con el viento, porque son palabras. Si algo, si algo vale la pena decirse, se va a escribir. Y eso es algo que creo firmemente. Y en esa transformación de decir, voy a dejar que salga esa idea de aquí y la voy a poner en esa estantería, es creo que lo único que ha logrado transformar hasta ahorita la Libre Crónica, más allá del sentimiento personal de cada uno de mis maravillosísimos colaboradores, que no puedo dejar de agradecerles todo el tiempo que me prestan sus letras, pero el cambio lo hicimos nosotros mismos en dejar que nuestras ideas fluyeran y de abrirle un lugarcito, un pequeño break de café a tanto estudio y empezar a dialogar nosotros. Sí, me gusta mucho la idea de estas manchas de café en el papel, que aunque sea virtual, porque tú me has dicho que la idea es no imprimirlo para tratar de disminuir la huella de carbono, finalmente un elemento de nuestro tiempo. Yo veo tres dimensiones o tres aspectos que me gustaría marcar. En primer lugar, con respecto a ti, yo me imagino que en el momento en que decides tomar la dirección de un proyecto de esta naturaleza, pues realmente te sacaste la rifa del tigre. Y me imagino que tu vida entera se ha de haber visto transformada, trastocada, y ha de verse puesto totalmente de cabeza. Ya nos platicarás sobre esto. Por otra parte, a mí me parece importante decir que el valor de la palabra escrita siempre tiene un efecto transformador, con la cosa de que la palabra escrita en cierta manera es como el ácido. Una vez que cae, sigue quemando. Y tú no sabes en qué momento en el futuro, a qué joven dentro de 50, 60 o 100 años le va a caer el mensaje que tú escribiste hoy, y a lo mejor en una persona que quizá no ha nacido siquiera, va a dar frutos esta idea generada hoy. Y el tercer aspecto al que yo me quisiera referir es a el efecto transformador que tiene en el grupo de personas que está colaborando en Libre Crónica. Ese efecto, me pregunto si durará lo suficiente como para trascender en su vida adulta. Son tres temas, pero no me resisto a preguntártelos. Muy bien. Pues, primero que nada, sí cambió mi vida bastante, no para mal. La verdad, creo que el único mal es que no... La primera vez que sí se hizo la edición, le voy a decir, me costó bastante, perdí muchas horas de sueño, pero porque no sabía qué estaba haciendo y tenía esta muy mala costumbre de no querer aceptar ayuda. Entonces yo me aventaba la labor de diseño, de edición, de recopilación de textos, de tallerear los temas, pero con el comité, como éramos tan poquitos, solamente fue como el miedo de la primera vez, ¿no? O sea, ahorita lo volteo a ver esa primera edición y yo digo, ese no fue ni el mínimo estrés que sufriste ahorita. Pero tengo un equipo maravilloso de personas que trabajan conmigo, o sea, no me gusta decir, o sea, me gusta el título de editora en jefe, sí, suena muy, muy padre, pero no soy su jefa.
Todos somos Libre Crónica, son Marita, Humberto, Gerardo, Rogelio y Emilio, que me apoyan y que también están en todos mis columnistas. Y que además debo decir que todas son personas muy, muy valiosas. Son abogados fantásticos, son personas increíbles, me tienen la paciencia del mundo, estoy con un equipo que me entiende, que me quiere, que me ayuda, y me apoya más que nada. O sea, creo que cualquier burrada que se me ocurra de, oigan, ¿y si hacemos y que no sé qué? Claro, vamos a ver cómo lo hacemos. Son increíbles, la verdad, el equipo que tengo. No puedo dejar de agradecerles. Y o sea, además de ayudarme, me prestan sus letras. Y como dice, las palabras una vez que se ponen en papel, como el ácido, se caen y empiezan a comer y a comer y a comer, como que lo que está dentro de ellos. Yo también tenía miedo, no le voy a mentir, que eso no fuera el caso para nuestra edición, que se quedara solamente en un proyecto que nadie leyó. Pero nunca hubiera imaginado el alcance que tuvo esto y el amor por el periodismo que despertó en la generación de recién ingresados aquí a la facultad. Tuvimos la oportunidad, el comité editorial de Libre Crónica, de ir a exponer nuestro proyecto en el día de inducción para los de primer semestre. Y nos encontramos rodeados de un grupo de chavos muy interesados que tienen también una pasión tan pura, tan genuina, por no nomás el derecho, por la escritura, por el arte, por el periodismo, y que se están casando con el compromiso que es Libre Crónica. Yo sé que todavía no me he ido y me voy a aventar muy buen chiste, porque sí me apellido Díaz, y cuando me dijeron que para ser sociedad estudiantil tenía que, claro que ya sé que sabe a dónde voy, ¿verdad? Cuando me dijeron que tenía que ceder la dirección, entendí perfectamente a mis ancestros con el mismo apellido de por qué estuvieron 30 años arriba. Me encontré también diciendo pero si no están listos para cambiar de editor, y fue justamente lo que dijo Díaz con Krillman. Pero a lo que voy no me quería ir porque sí soy muy controladora, pero creo que hemos tenido un impacto que no sabíamos que íbamos a tener en las generaciones futuras, en donde me puedo ver a mí misma reflejada en estos chavos que están más que puestos por, uno, venir por mi puesto, pero de la manera más respetuosa posible, que también comparten este amor por el arte, esta pasión por la investigación, por la carrera. Hombre, un chavo de primer semestre se me acercó y no se me va a olvidar cómo me dijo me voy a tratar de meter a todo lo que pueda en la libre. Me dijo, pero la crónica siempre va a ser mi prioridad, porque yo quiero llegar a estar donde tú estés. Y esa creo que ha sido la primera vez que alguien me ha dicho algo por el estilo, algo así, y me quedé pasmada porque no pensé que un proyecto que en mi cabeza a veces se sigue sintiendo como tan hogareño, como tan personal, que fue estar sentada con uno de mis mejores amigos de aquí de la Libre y nada más decirle, ¿y si Bebé. Ajá, es mi bebé, pero ver que alguien más lo quiere adoptar, ¡wow! Yo lo pensaba impensable. No estoy preocupada de que si esto va a trascender, estoy preocupada porque no se vayan a pelear si yo no estoy, ¿sabe? Pero yo creo que para que un proyecto de esta naturaleza tenga permanencia en el tiempo, es importante desde el principio comenzar a preparar a quien te va a ir sustituyendo, y a la vez de ir seleccionando a estas personas que te van a ir sustituyendo, tienes que irles imbuyendo este espíritu y estas ideas originales que a ti te inspiraron, pero manteniendo el equilibrio de respetar sus propias ideas y su propia visión y su propia manera
de hacer las cosas. Y si tú me permites el ejemplo, creo que en más de una manera el proyecto mismo de la Facultad de la Libre de Derecho de Monterrey, la UDEM originalmente, ha tenido estas características, porque el doctor seleccionó cuidadosísimamente a las personas que habrían de sustituirlo. Y tú sabes quiénes son porque ya los entrevistaste. Sí. Me refiero a Gerardo Puertas, a Roble y a Villarreal Gonda. Entonces, esta continuidad que hoy día podría parecer que son 35 años, porque son los que lleva la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, pero realmente estamos hablando de 53 años, porque el proyecto del doctor empieza en la Universidad de Monterrey y no ha perdido continuidad. Entonces, yo creo que desde una perspectiva histórica hay que llevarlo allá. Y desde el principio, el doctor tuvo muy claro que alguien tendría que sustituirlo a él para que el proyecto fuera viable. Y a mí me parece que, guardando la medida de las comparaciones, tú tienes que abrevar de estas lecciones de vida para que el proyecto no se acabe con María. Sí. Es un reto porque estoy tratando de como... Sé que no puedo compartimentalizar mi personalidad y dársela a alguien más para que haga de mi estilo su proyecto. Pero lo que sí puedo hacer es entrenar y enseñarles cómo es el proceso de dirigir uno de estos. Si procuro obviamente ser extremadamente transparente con las cosas que soy, no porque haya finanzas de por medio, para nada. Es más, no hay. Pero cualquier paso o decisión que esté tomando, la informo, si es ejecutiva, al comité editorial de que, oigan, ¿qué les parece esto? Cuando estoy haciendo tallereos de temas, les trato de decir a mis compañeros más o menos que siempre es muy importante respetar el estilo personal de cada persona antes de poder empezar a corregir e imponer, para que su idea y su ensayo fluya. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que eso es lo mismo que hizo el doctor Salinas Martínez. Cada periodo de la Libre de Derecho lo puedo ver muy marcado por la personalidad de sus antecesores. O sea, tenemos este magnate de la educación que fue el doctor Salinas Martínez, donde fue una figura de excelencia, de búsqueda de información, de simplemente trascender tus propias habilidades y tus propios límites, lo cual creo que llegó a impulsar el licenciado Puertas en su tiempo, que después, sobre esos cimientos que dejó el licenciado Puertas y el licenciado Roble, más bien que Roble construyó una comunidad y una familia de ello, y Gonda lo está terminando por cuidar y de hacer suya una nueva ciudad, una nueva era. Estoy tratando de hacer lo mismo. Obviamente no puedo revelar de que a quienes les tengo echados el ojo o no, pero sé que a los que sí, los estoy tratando de enseñarles mínimo todo lo que yo sé para que ellos lo usen de su misma manera. Y creo que la calidad, y más bien la cualidad que los englobó a los licenciados que ya mencioné y al doctor, ha sido esa persecución por la excelencia de ir más allá de nuestras propias capacidades, que creo que esa te lleva a la libre y nunca ha perdido esa esencia tan fuerte de ella. Yo estoy tratando de también dejar mi visión y que sea ese hilo que le dé continuidad, pero que cada quien tenga su propio estilo en su dirección. No les puedo garantizar de que la Libre Crónica vaya a ser siempre la misma, pero sí sé que la persona que me suceda después
tenga ese mismo amor por este proyecto. También, sinceramente, quería hacer que el proceso de sucesión fuera igual que la libre. Si no abdicas, no te vas, o si no, te mueres. Pero, pues, el director de vida académica no me dejó. Me dijo que sí tenía que abdicar en algún punto. Y ahorita, pues, los que entraron son bastante chiquitos. Y también los que estamos alrededor, mis compañeros saben perfectamente bien cómo trabajo. Y sé que en el momento que yo decida bajarme, que es de hecho el siguiente año, o sea, no en diciembre de 2024, sí va a ser mi última edición como editora en jefe, no dejaré de escribir, pero no estaré yo al frente. Y estoy más que confiada de que ellos pueden llevar mi amor y mi visión a una nueva época caracterizada por ellos mismos. Bueno, tú hablas de las virtudes que cada persona tiene y es claro, me parece que tú nunca podrás tener las virtudes de Sor Juana y tú nunca tendrás la calidad de Rosario Castellanos ni sus propias cualidades, pero esa es nada más una cara de la moneda. También es claro que Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos jamás podrán tener la riqueza e individualidad de María Díaz Castañeda. Es decir, cada persona tiene su propia riqueza, sus propias virtudes, y esa riqueza y esa valía y esos talentos personales se deben proyectar en cualquier proyecto que tú emprendas, tal como tú lo has hecho ahora en Libre Crónica y como seguramente las personas que habrán de sustituirte deberán aportar esa riqueza y darle un toque diferente sin perder la esencia de lo que tú quieres hacer. Y si me lo permites, esto para que permanezca claro en las mentes de todos, hay que dejarlo por escrito en algún lugar, hay que tener una declaración de principios y una instrucciones de instrumentación que son los elementos pétreos, como el otro día platicábamos, que no pueden cambiar sin transformar el proyecto en otro proyecto. Es decir, la idea es que cambie, tenga nuevos carismas, pero siga siendo el mismo proyecto. Pero al irse acercando la necesidad de terminar con este programa, a pesar de que nos quedan muchísimos temas para conversar, porque veo que eres una persona valiosísima y con muchos talentos, y contigo se pueden platicar de muchísimas cosas, pero al ir planteándose la necesidad de cerrar este programa en particular, me gustaría por un lado hacerte la invitación, francamente, para que nuevamente nos volvamos a reunir en estos micrófonos para seguir conversando de algunos de los muchos temas que se pueden platicar contigo. Y lo segundo que me gustaría pedirte es que antes de despedirnos, tú nos hagas el favor de dirigir un mensaje para la gente que semana a semana nos sigue en este programa y que en este mensaje tú dejes algo de lo mucho, de la muchísima riqueza que tú tienes para aportar. Pues, si te gusta algo, hazlo. No importa que no ganes dinero de por medio. Lo dije aquí y lo voy a volver a repetir, pero el ser humano cuando más quiere hacerse notar es creando, es haciendo arte. Yo por eso, o sea, sé que a veces a este punto de mi vida el arte no me va a dar de comer, pero sí nutre mi alma. Los seres humanos escribimos poesía, componemos música, hacemos poemas por
el mero hecho de que necesitamos sacar lo que tenemos adentro para vivir. Sí, esta es una cita muy mal traducida de una película, pero es una que me gusta mucho porque es cierto. Yo creo que en mis peores momentos lo que he podido hacer es simplemente hacer arte escribiendo. Sé que otras personas han hecho de sus peores momentos las obras de arte más bellas del mundo. Como estoy seguro que cualquiera de ustedes que nos esté viendo, por cualquier cosa que esté pasando, puede llegar a crear su mejor esencia por el arte. Así que les digo que no importa si no ganas dinero por ello o si crees que eres malo en eso, tú hazlo, no por el hecho de que vayas a recibir algo a cambio, pero porque el arte es algo que nos hace humanos, es algo exclusivamente de la humanidad. Nadie más en la naturaleza o que sepamos en el universo hace arte. La naturaleza de pura casualidad llega a ser arte, pero nosotros la hacemos, nosotros la creamos de nuestra esencia. Así que hazlo, haz arte. Sería todo, licenciado. Es cuanto. Muchas gracias, María. Creo que el mensaje que acabas de dar es muy importante, muy valioso y agregaría trascendente. Y al público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría especialmente tratar aquellos temas que puedan resultar de su mayor interés. A María Díaz Castañeda, nuevamente le agradezco su participación en este programa y habremos de reencontrarnos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias, María. A usted, doctor. Muchas gracias.